A ver, dice ¿por qué ciertos grupos presionan, y repito, han presionado muy fuertemente hasta lograr que se quitara el artículo de la ley en Italia y en otros sitios pasa lo mismo? ¿Por qué presionan tanto para que no se declare adoptable para embriones? Estamos claros, lo dice Flamini, porque se da la impresión de que se trata de personas, y eso es gravísimo, porque yo, Flamini, que produzco embriones en vitro, que los congelo, que etcétera, etcétera, y me estás diciendo que esos embriones yo tengo, alguien los va a adoptar, y me está diciendo que estoy produciendo personas humanas. Pero Flamini no es nadie, está en Italia. ¿Cómo que Flamini no es nadie? Flamini es un gran experto que va a ser en televisión y que es parte del Comité Nacional de Bioética. Otra cosa, si una persona así, que tiene una implicación tan directa en esos temas, debería ser miembro de una comisión de bioética en la que se va a discernir la eticidad de lo que él está haciendo. Como que hay un conflicto de intereses. Él está en Italia y el mismo pasa en Brasil. Claro, no, pero es la misma mentalidad. O sea, todos los que están a favor del aborto. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Pues hay esto. Vamos a ver, si yo estoy a favor del aborto, si yo, para justificar el aborto, digo que el feto no es persona, si yo estoy a favor de la fecundación in vitro y a favor de la congelación de embriones y a favor de la utilización de embriones para células staminales, yo tengo que decirme a mí mismo y a los demás que eso es un cúmulo de células. Si ahora me vienes tú y me dices que quieres adoptar ese cúmulo de células, digo, oye, estás mal. Estás tratando esto como si fuera una persona. ¿Qué quieres? ¿Tiene aborto? No. La lógica es esa. Me pones en crisis. Y me pones en crisis las leyes que yo he aprobado. En este país está permitido congelar embriones, está permitido producir embriones, eventualmente utilizarlos para investigación. Y ahora me dices que los van a adoptar. ¿Adoptar qué? Mi tesis tal es que existe una estructura detrás de todo eso, porque en el aborto pasa lo mismo. Claro, pero es la misma lógica, la misma mentalidad y las mismas lobbies. Pero hay intereses que no son económicos detrás de todo eso, que son los que están intentando. Es la izquierda, ¿no? En todos lados, no. Sí, bueno, la izquierda mundial, sí. Pues a nivel mundial. Sí, eso está clarísimo. O sea, ellos en sus programas tienen eso. El Partido Radical, el Partido Democrático, ya no es Obama, es el partido mismo que la convención pusieron en su programa algunos puntos que tienen que ver con el favorecimiento del aborto en el país, etcétera, etcétera. O sea, son programas de partidos, programas ideológicos, en parte de la izquierda, en muchas partes ya no tiene una identidad. ¿Qué es la izquierda? Antes era pues, el socialismo, y eran los sindicatos, y era la lucha de clases. ¿A dónde vas con eso? Hay una crisis como la que hay, y que hace, sí, un poquito más de intervención del Estado, pero ni mucho menos puedes pensar en el comunismo. No funciona, ya se demostró. Entonces, nosotros que somos partido de izquierda, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra identidad? Pues es esta. Esta es la identidad. Zapatero, ¿qué ideología tiene? Económicamente es igual que Aznar, peor, pero bueno. Me mandaron un email el otro día, un hermano mío, que viene, ¿saben de esta campaña que están haciendo ahora en Londres, en Barcelona, tal, de unos autobuses que ponen, los que pone, probablemente Dios no existe, tranquilízate, disfruta la vida o algo así, ¿no? Entonces pone aquí, probablemente Zapatero no existe, tranquilízate y disfruta la crisis. Bueno, entonces, me habían hecho una pregunta que era muy importante y que esa no la respondo ahora, pero quiero responder con todos, que es, bueno, teniendo en cuenta la situación actual, repito, no puede, lo he dicho ya 2 veces, lo repito por 3ª vez, es injusto decir, negar lo que dice el magisterio, decir, el magisterio está mal, enseña esto, pero está mal, para un católico convencido esto no es aceptable. Nos fiamos de Dios que nos da el instrumento del magisterio para guiarnos. Es también injusto y grave hacerle decir al magisterio lo que no dice. Y lo que explícitamente, o no implícitamente, pero claramente no ha querido decir. Repito, por haber dicho, opción 1, no, 2, no, 3. Y luego tendría que haber explicado de qué se hace. Pues como dicen los que claramente están en esa posición, hay que dejarlos morir. No dice eso. Dice 1 no, 2 no, 3 presenta problemas no visibles. Y luego subraya, se les pone una condición de injusticia irreparable. Y algunos han vuelto a leer eso y también dice, ¿ves? Irreparable, dice que no se puede reparar por la adopción. No.
Cuando dice que es una injusticia irreparable es porque ya han cometido una justicia que no se puede reparar, ya nunca va a conocer a sus padres, ya se le produjo, ya se le congeló, ya se cometió una injusticia que no se puede reparar. Como cuando abandonan a un niño, alguien cometió una injusticia irreparable. El hecho de que alguien lo adopte ahora no significa que él le pone en una situación de injusticia. Entonces, el documento, a mí me parece evidente, no dice no, ni dice sí, sino dice hay problemas. Pero entonces, alguno, por ejemplo, al local dice, bueno, pues yo ahora cuando me pregunten, como a veces preguntan, le voy a decir, lee el documento. Para no... ¿Cómo? Él nos dijo el sábado que no y por lo tanto ya no va a seguir. Sí, pero yo sí voy a seguir discutiendo con él, está mal, el documento no dice que no. Y mucho menos puede decir la persona, lee el documento y ya está. No, me lavo las manos. Si el documento me lo he dicho es claramente está mal, entonces voy a tratar de entender por qué y lo voy a enseñar. Por fe. Pero si no es así, yo no puedo decir al documento lo que no ha querido decir. Que lo podía haber dicho. Porque miembros de la comisión lo decían, lo escribieron, dieron argumentos, los hemos recordado. Esos argumentos no han convencido, no son claros. Por lo tanto, no se ha pronunciado en ese sentido. Entonces yo no debo decir al documento una cosa que no ha querido decir. Pero entonces llega la pregunta concreta. Esta mujer me pregunta, oiga, yo tengo 5 embriones congelados. Hay una pareja que quiere adoptarlos. Ya se ha declarado favorable. ¿Qué hago? ¿Está mal? Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Lo que yo siempre he hecho antes del documento es lo que voy a seguir diciendo ahora. Ahora, con el añadido de decir, bueno, léete el documento. Y si tú llegas a una conclusión en tu conciencia de que está mal, no debes hacerlo. Entonces yo digo siempre, mira, hay estas dos posiciones, argumentos pro, argumentos contra. Yo personalmente, pero es una cuestión personalísima, creo que está bien. O por lo menos que no está mal. No es intrínsecamente inmoral, luego lo puedes hacer. Pero no te voy a decir si está bien o mal. Tienes que ser tú en conciencia. Y entonces aquí se presenta otro problema. Esa persona puede quedar, probablemente quedará, en lo que se llama situación de conciencia dudosa o conciencia perpleja. ¿Qué significa? Que yo trato de entender si está bien o mal, me informo, medito, estudio, pregunto a expertos y uno me dice sí y otro me dice no. Y yo al final tengo que tomar una decisión porque o sí o no. No puedo decir simplemente ni o sí o no. O lo hago y salvo la vida de esos embriones o no lo hago. Entonces tengo que tomar una decisión. Pero me encuentro en situación de conciencia dudosa. ¿Okay? No logro salir de la duda objetiva, o sea, de si está bien o mal. Cuando hay una situación de lo que se llama conciencia dudosa o perpleja, ¿qué principio ético se aplica? Esto es una cosa clásica desde el siglo XVI en adelante, se ha reflexionado mucho. Se aplica lo que se llama probabilismo. Hay otra escuela, otra salida que se llama tuziorismo. Tuzior significa en latín lo más seguro. Entonces los tuzioristas allá en el siglo XVI decían que cuando hay duda de si algo está bien o mal, si hay que pagar los impuestos o no, etc., se debe optar por la opción más segura, tuzio. Por lo tanto, si yo tengo duda de que esté bien o mal, o sea, si tengo duda de que esté bien, no debo hacerlo. Si tengo duda de que sea obligatorio, debo hacerlo. Esto fue condenado explícitamente por el magisterio de la Iglesia. Papa Clemente XVI, no me acuerdo. El tuziorismo es injusto, es inmoral, salvo cuando se aplica el tuziorismo, cuando lo que está en juego en esa acción es la vida de una persona o un bien importante de una persona. Si yo dudo de si está bien o mal, pero el riesgo que corro al actuar es matar a alguien, yo no debo actuar. O también se aplica para la validez de los sacramentos. Si yo dudo de que eso sea pan o vino, yo no debo alegremente actuar y luego dar la comunión y a lo mejor no hay sacramento. Entonces, en esas dos situaciones la Iglesia propone el tuziorismo. Es decir,
si hay un riesgo de que con este comportamiento yo mate a alguien o cause un grave daño a alguien, en la duda de si está bien o mal, yo no debo hacerlo. Si hay duda de que sea válido el sacramento, no debo actuar. En todos los otros casos, el tuzurismo es injusto. Se debe seguir lo que se llama el probabilismo, que dice lo siguiente: cuando estás en una situación de duda de conciencia, después de haber tratado de salir de ella y no pudiendo salir de ella y teniendo que tomar finalmente una decisión, si lo que estás pensando hacer es seriamente, probablemente bueno, no un capricho tuyo, sino es probablemente de forma seria es bueno, puedes hacerlo. Sobre todo cuando el bien que está en juego es un bien importante. Tú estás pensando en realizar un acto cuya consecuencia puede ser importante para ti o para otro. Tienes duda de si está bien o mal. Puede ser que sí o puede ser que no. Tú tienes que tomar una decisión hay que tomar. Si es seriamente probable que sea bueno, puedes actuar. Y esto lleva a salir de la duda de conciencia subjetiva. Objetivamente sigue habiendo discusión. Objetivamente, a lo mejor un día, dentro de unos años, se aclara que estaba mal. Pero hoy yo no puedo salir de la duda. Hoy yo subjetivamente salgo de la duda. Es decir, sé que actúo bien. Yo hago bien porque es seriamente probable que sea bueno. ¿Ok? Entonces, en este caso, es lo que yo les digo a estas personas. Posición A, posición B, argumentos. Ahora añadiré también, el documento dice esto, pero explicaré cuál es el sentido real del documento. Y mi opinión sigue siendo que, dada la alternativa, hay problemas morales, pero en nuestro caso muere el embrión, yo creo que sí puede ser aceptable. Pero no te lo digo yo, no es así, yo no soy el magisterio. Piénsalo en tu conciencia, medítalo delante de Dios, si eres creyente, y toma una decisión. Si quedas en estado de duda y tú piensas que es seriamente probable que sea bueno, puedes hacerlo. ¿Ok? A mí, yo voy a hablar otra vez con el padre Lucas, me lo dijo enseguida, pero porque reaccionó un poquito así. En el documento dice que no, a ver, no dice que no, dice, no, pues yo en adelante voy a decir que se lea el documento y yo no hablo de eso. Porque él ha escrito mucho de eso, él en la comisión batalló mucho también en eso y está un poco enojado por lo que pasó. Porque está enojado también porque no se discutió de modo adecuado, cada uno presentaba su paper y se discutía un poco, pero había que haber más a fondo. A ver, argumento A ver si se mantiene, no se mantiene, bueno, fuera. Argumento B, no se mantiene. Pero no, fue más o menos y al final sale esto. Entonces, dice, que lean el documento. Es una postura, yo prefiero tener otra. El sábado hubo un curso, viernes y sábado, y lo dijo que mejor. O sea, que él había dicho que cuando hubiera un pronunciamiento, él se callaba. Hay un pronunciamiento, me callo. Y ya no dice nada. Claro, que dice que el sábado, en un curso, él dijo que él había dicho, cuando haya un pronunciamiento, me callo. Ha habido un pronunciamiento, me callo. Pero si yo digo el pronunciamiento, me dice, es absolutamente inmoral, en primer lugar, no me callo. Me pongo de rodillas ante el Santísimo, le pido que me dé luz, que me dé humildad, que me dé apertura, y trato de, primero acepto la enseñanza, segundo trato de ver sus motivaciones. Si hace falta pregunta, voy a consultar, yo lo voy a hacer al Santa Sede. Trato de entenderlo, vuelvo sobre los argumentos dados que a lo mejor me doy cuenta de que se tenían razón y enseño eso, no me callo, yo enseño eso. Pero si me dicen, hay problemas, pudiendo decir, es inmoral, pues entonces yo digo, ha dicho que hay problemas. Es como, me parece que les decía, cuando salió Don Ulite, todo el mundo a ver qué decía de la quifta, porque estaba de moda la discusión sobre eso. Y uno dijo, híjole, no habla de la quifta, lo condena. Un momento. Otro decía, no habla de la quifta, luego lo aprueba, implícitamente. Otro decía, no habla de la quifta, luego no habla de la quifta. Y por lo tanto, pues hay que seguir analizando. Repito, es que yo no tengo derecho a decir que el magisterio ha dicho blanco o negro cuando no lo ha querido decir.
es grave. El texto es ambiguo, y hay muchos que están muy enfadados por eso. Es ambiguo, pero es intencionalmente ambiguo. Esa fórmula que es muy contorsionada, porque luego no sé, en cada lengua la han traducido de un modo, pero a ver, en español, perdón, en italiano. A ver, es que si hubiera diferencia, en realidad uno podría decir, no, bueno, pues yo me guío por la versión italiana, o yo me guío por la versión francesa. Eso pasa, y eso va a pasar ya. Yo le pregunté al padre Arturo Gutiérrez, que es el director de la edición española del Observatorio Romano, le dije, oiga, ¿usted de casualidad sabe qué pasó ahí en la traducción? Y él me contó que él muchas veces revisa traducciones. O sea, se les manda a la Secretaría de Estado, que tiene sus equipos de traductores, y como él trabaja mucho traduciendo del italiano a español para el Observatorio Romano, se los mandan a él, y él eventualmente se encuentra que una coma está movida, etc. Un pequeño error, avisa y muchas veces lo corrige. Y dice, aquí yo no sé quién hizo la traducción, yo no la hice. Porque si no la, yo no la hice y yo no me di cuenta de ese detalle. Me di cuenta que añadía éticas, problemas éticos. Pero hay otra cosa, atentos, el problema no está en el añadido de esa palabra. Supongamos que dijeran todas las traducciones, por tanto en el original también, problemas éticos. ¿De acuerdo? Me está diciendo que hay problemas éticos. No me está diciendo que está mal. Me está diciendo que tengo que considerarlo a la luz de la conciencia de que hay problemas éticos. Pero también hay problemas éticos en dejarlo morir. Como cuando dice una injusticia irreparable, ya se le hizo la injusticia. Como cuando dice también Don Umbite, que luego citaba aquí, Don Umbite ya decía, cuando se congelan los embriones y se les abandona, se les deja en una situación absurda para la cual no hay una salida éticamente aceptable. Muchos interpretaron eso, ¿ves? No hay ninguna salida éticamente aceptable, por lo tanto la adopción también está mal. Y entonces yo dije, bueno, no hay ninguna salida éticamente aceptable, por lo tanto también está mal que se transfiera el útero al seno de la propia madre, porque es una de las salidas posibles. Porque no hablaba de los abandonados, sino de los congelados. Yo tengo una serie de salidas. Una de ellas, que sería la primera, para salir de ahí, es que se transfiera el embrión en el útero de la propia madre. Pero si me dice que no hay ninguna salida aceptable, me está negando también esta. No, eso es absurdo. Es decir, que también está mal transferir el embrión al útero de la madre. Luego, evidentemente, como subrayaron muchos autores, es que Don Umbite no estaba pensando en la donación, estaba subrayando lo absurdo que es poner los embriones en esa condición. Que es lo que quiere también el documento al final. Es como decir, señores, hay problemas. O sea, no crean que fecundación in vitro, congelación de embriones, los abandonados, nadie los adopta y va. Hachas Castilla. No, un momento. Estamos creando problemas graves. Aquí hay problemas morales también. Pero no está enseñando que es inmoral. Por lo tanto, probabilismo. No tutsurismo. Tutsurismo es cuando está en riesgo. Si yo actúo, quizás mato a alguien, provoco un grave daño aquí. Aquí, al revés, si yo actúo, posiblemente este ser humano va a poder seguir viviendo. El bien que hay en juego es importante. Hay duda. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Es seriamente probable que pueda ser lícito. Se puede. Pero eso no lo tengo que hacer yo. Yo tengo que orientar a la persona para que ella, en su conciencia, si sigue, a lo mejor la persona lee, como el padre Lucas, y dice, nada, no se puede. Bueno, pues entonces tú tienes ya tu conciencia clara. No debes actuar, porque tu razón te está diciendo que está mal. Si tú lo lees, ves las opiniones de ambas partes, oyes mi opinión, oyes la de otro, y te convences de que está bien, porque hay margen para entenderlo así, puedes actuar. Si tú lo lees, analizas, etc., y te quedas con la duda de conciencia, sabiendo que es un bien importante que está en juego, hay que aplicar el probabilismo. Es decir, puedes actuar. No que tienes que actuar, pero no harás mal moralmente si actúas. Alguien decía aquí ahora en el corrito, oiga, pero si después de 5 años resulta que yo he adoptado, etc., y después de 5 años sale tu documento y dice, está absolutamente mal, la regué, no regaste nada. En ese momento tu conciencia ya te dirá que está mal. En este momento tu conciencia no te dice que está mal. Te dice que hay duda. Por lo tanto, si es probable, puedes actuar. Entonces ponía el ejemplo de San Pablo, que es otra cosa, pero San Pablo estaba a favor de la
esclavitud, porque en aquella época no podía entender que la esclavitud es intrínsecamente inmoral, y le pide que trate en el título, a Timoteo, que trate a Onésimo como hermano, pero se lo manda porque es su esclavo. Y le dice, si lo puedes liberar, oye, eso no se aceptó, y eso no lo acepta la iglesia. No puedes tener esclavo, ni hermano, ni primo, ni nada, no es tu esclavo. Pero en aquella época, San Pablo no lo podía entender. Si 5 años después de la carta a Timoteo hubiera salido en un concilio un documento que dijera es absolutamente inmoral tener esclavos, San Pablo, ¿qué habría dicho? Hijo, le hice mal. No, no hice mal. En ese momento mi conciencia no podía verlo de otro modo. Ok. Bueno, a ver, Pepe. Una pregunta que a lo mejor no es el momento de responderla, pero la segunda es importante. La primera es, a esa señora que le pregunta a usted de la adopción, que usted tiene el documento y le dice que lo lea, si se va a confesar con usted, la respuesta es para decir, usted que tiene claramente lo que dice el documento, le va a dar en la confesión va a actuar de cierta forma, ¿no? No sé si se puede aclarar eso. Y la segunda es, cuando todavía... Perdón, a ver, ella se confiesa de que... O sea, ella interpreta el documento, interpreta el documento y toma una decisión y se va a confesar con usted. Usted tiene una postura ya. No, vamos a ver. Ella adopta. Ha adoptado un embrión. Sí. Ha leído el documento. Sí. Viene con usted, lee el documento y lo interpreta. Y con esa interpretación ella actúa. Y Sí. actúa en la adopción. Adopta. Luego va con usted, pero no quiero... ¿Pero de qué se confiesa? Es que si ha llegado a la conclusión de que está bien, ¿por qué se confiesa? Se puede confesar otra cosa. Ahora, la segunda es, ¿qué pasa cuando nosotros sabemos que existe la adopción de un niño que ya nació y que ahí no hay ningún problema, como dice usted, probabilística, de que la persona que le viene a consultar, que quiere adoptar un niño que está congelado, y usted, o sea, la postura nuestra, como iglesia, es decir, bueno, hay muchos niños que ya nacieron, ¿por qué no adoptas? En esta no le vas a fallar. En esta, quién sabe cómo vaya a actuar la iglesia, como tu conciencia. O sea, dices, mejor adopta a un niño ya nacido. Sí. Ok, yo podría decir eso. Mientras haya. Sí, pero. Ya que se acabe. Siempre lo va a haber, pero aquí el problema es doble. Uno, que una persona me puede decir, como ese matrimonio joven del Reino Cristiano de Madrid, hemos ya adoptado un niño ya nacido. Ahora nos viene la idea de adoptar a uno que de otro modo nunca nacerá. Es decir, queremos hacer un bien mayor. Que además hay mucha gente que quiere adoptar niños. En Italia hay un montón de gente que está buscando durante años adoptar niños. Hay pocos que quieren adoptar embriones. Hay los seres humanos que además ya nacieron, están en un hospicio, pobrecitos, etc., pero por lo menos están ahí. Estos están ahí en el azoto líquido. A menos siento no enterramos. Y dicen, bueno, ¿por qué no puedo dar la oportunidad? O sea, quiero hacer un mayor bien a estos embriones, a estos seres humanos. Segundo, el problema de la señora que tiene ella embriones congelados y dice, no se los puedo dar en adopción a alguien, a esta pareja que me lo está pidiendo. Tengo que dejar que mis hijos mueran. Claro, ahora me está pidiendo si no puede darlos en adopción a esta pareja. Ese caso, padre, no abre la posibilidad de como en el aborto, ¿no? El aborto es únicamente lícito cuando es violación. Y ya sabemos... No, es que no es lícito, no es violación. Pero las leyes... Bueno, las leyes dicen muchas cosas, pero no hay como... Pero aquí la misma, la ley italiana ya está percibiendo una cosa. Ahorita la iglesia está dictaminando para la conciencia de nosotros católicos. Claro, pero la ley italiana determina que no se pueden congelar embriones. Hizo luego, la misma ley lo prevé, que todos los embriones ya congelados se reúnan en un único centro, en Milán, ahí está, para que no fuera cada uno el que va dando embriones, etcétera, vendiéndolos, etcétera, y el Estado va a disponer de ellos. ¿Ok? Y ahora están trabajando, porque ahí se impidió que la ley lo dijera, para ver si logran con algún decreto poder declararlos adoptables para darles esa salida. ¿Ok? Esa es la ley italiana y la situación italiana actual. Pero entonces, pregúntate por eso. O sea, el caso, por ejemplo, Germain Grisset es un gran teólogo moralista americano, muy reconocido.
Y hace bastantes años fue uno de los primeros que afrontaron este tema de la adopción de modo explícito, sistemático, en un libro muy interesante de casos difíciles de moral, de todo tipo, económicos, sexuales, bueno. Y tiene este caso, son todos casos que a él le presentaron y que él responde. La pregunta es esta, dice, soy una muchacha de no sé cuántos, 18 años, americana. Mi hermana acaba de fallecer, parece que dice de SIDA. Se sometió a fecundación in vitro y dejó 6 embriones congelados. Antes de morir me dejó esta nota. Por favor, ve si puedes hacer algo para que mis hijos puedan ver la luz. Pregunto, ¿puedo yo eventualmente gestar a esos embriones, hijos de mi hermana? Y eventualmente, por ejemplo, dice, no sé si me casaré. Si al final mira que es mejor para ellos que los adopte otra familia, un matrimonio, ¿podría yo gestarlos y darlos en adopción? ¿O podría, si encuentro un matrimonio que los adopte? Es un caso real, muy concreto, donde está el problema también, en este caso, bueno, la voluntad de mi hermana, pero también esas vidas allí, son mis sobrinos, están. Entonces, ¿qué hago? Y además se complica ulteriormente porque esta incluso proyecta la posibilidad de gestarlos ella y darlos en adopción. Y Germán Grisel le dice, sí, incluso a ese caso más extremo. Porque lo que hay que buscar al fin y al cabo es el mejor bien de los niños. Y si se concluye que lo mejor es, primero, nadie los quiere gestar, nadie, ninguna pareja, ningún matrimonio, ninguna mujer, solo yo, que soy su tía. La única oportunidad, por lo tanto, para que sigan viviendo es que yo los geste. Pero yo me doy cuenta de que después de que nazcan, lo mejor para ellos no es que vivan conmigo, sino con una familia verdadera. Pues como haría una madre que se da cuenta de que lo mejor para su hijo es darlo a otro, cosa que pasa a veces porque yo no lo puedo alimentar, porque tengo una situación familiar desastrosa, pues por su bien lo doy en adopción. No sé, en México, en Italia la ley prevé que la mujer en el momento del parto puede desconocer, no reconocer al hijo. Firma una cosa, en ese momento ya queda declarado como adoptable, afidable, primero finalmente luego adopción. Entonces aquí yo creo que estamos a lo mismo. Entonces, vienen a confesarse, ¿ven? Yo les diría eso. Por favor. Padre, o sea, pero al aceptar la adopción del embrión, ¿no fomentará Al aceptar la adopción de embriones fomentará la producción, congelación, abandono de embriones. Posiblemente sí, pero resulta que había antes, quizás lo siga habiendo, en el pueblito tal allá en Castilla había un convento de frailes donde la gente sabía que si dejaban ahí en el torno donde ponían el pan, las cestas, dejaban al niño, los frailes lo cogían, pan y vino, Marcelino pan y vino. Y era una cosa muy típica, cuando la familia no podía o no quería, la mujer violentada, la adúltera que había que embarazar, etc., sabía que las monjitas se lo cogían. ¿Eso podía fomentar el abandono de los niños? Naturalmente que sí. Pero ante la alternativa, lo abandonó, ¿qué hago? Para no fomentar, ¿lo dejo morir o lo adopto? Lo adopto. Lógicamente, ahí están esos problemas que se presentan. Hay que estar atento. Yo voy a decir a la gente, no abandonen a sus hijos. Sean responsables. Es gravemente inmoral abandonar a un hijo de modo culpable, cuando no es realmente por su bien. Pero si me lo traen, no lo voy a dejar morir para no dar pie a que otros abandonen. Es que es una vida humana. Yo lo adopto. Y entonces llegaré al púlpito y les gritaré que no vuelvan a abandonar niños que ya tengo 7 y no sé qué hacer con ellos. Pero yo lo adopto. Entonces, esos son factores de moralidad extrínseca. Efectivamente, ¿qué repercusiones puede tener? Puede fomentar, en primer lugar, hay que tener en cuenta que los que hacen fecundación in vitro, los que congelan embriones y los que los abandonan, les importa un bledo lo que dice la Iglesia, la mayoría de ellos. Yo no creo que se vaya a fomentar mucho eso. No creo. Y repito, segundo, esta madre que dice, bueno, son mis hijos.
esta pareja nos quiere adoptar, es el único modo que puedan seguir viviendo. Es que esto va a fomentar, bueno, entonces tienen que morir mis hijos. Eso nunca lo haría yo con un niño nacido. ¿Por qué lo puedo hacer con un embrión? ¿No será que no estoy convencido de que sí es persona? Es gravísimo eso. A ver, yo pensaba que esto era una cosa así que usted no va a adoptar, ninguno de ustedes le van a transferir un embrión, o sea, salvo el amigo del que inseminaron el otro día. A ver, otra pregunta. La legislación mexicana, creo que no dice nada, no regula la reproducción asistida, imagínate que se va a regular esto. Hay varias propuestas, pero no. Hay propuestas, pero no hay una ley, como no la había en Italia hasta el 2004. Y eso sería un campo de batalla muy interesante, trabajar para que se haga una ley lo menos mala posible, como sucedió en Italia. Y ahí hubo una movilización realmente preciosa de todos los católicos, toda la iglesia, ¿no saben eso? Salió esta ley, que algunos llamaban la ley católica, porque prohíbe congelar embriones, producir más de 3, diagnóstico preimplantatorio, o sea, la ley católica. La iglesia explicó, eso no es católico, la iglesia lo que quisiera es que no se haga la fecundación extracorpórea. Esa es la doctrina de la iglesia, leerlo, está escrito. No, la ley católica. Bueno, el caso es que con batallas muy intensas, en fin, ahí se colaboró, etcétera, con el Parlamento haciendo lobby, documentos para ayudar a los parlamentarios a que entendieran ciertas cosas. Al final, después de muchos intentos en varias legislaturas, salió en marzo una ley de 2004, que es una ley que es un milagro para que en un país como Italia, donde está permitido el aborto, etcétera, etcétera, se pongan esas restricciones, todo a favor de la vida, y cuyo primer artículo, el primer artículo de esta ley, dice, esta ley trata de proteger o protege los derechos de todos los sujetos implicados, incluido el concebido. Eso es formidable, porque está diciendo que hay un sujeto de derechos que llamamos concebido, y concebido no significa 14 días después, porque la ley sobre el aborto empieza también con un artículo muy bonito, en el cual dice que el Estado italiano tutela la maternidad y la vida desde su inicio. Para luego decir que se lo pueden cargar. Pero dice la vida desde su inicio, y dice solo que tutela. Yo puedo tutelar un parque, pero llega un momento en que talo los árboles, porque es conveniente. Hay una tutela. La tutela se refiere a un bien objetivo. Yo tutelo un parque, yo tutelo los osos polares, yo tutelo una estatua. Pero aquí no dice que tutela, y no dice al inicio de la vida, sino protege los derechos de los sujetos. Por lo tanto, está hablando de sujetos de derecho, incluido el concebido. Luego declara al concebido sujeto de derechos. Eso es formidable. Y contra ese artículo también hubo una batalla terrible. Yo no podía decir, bueno, ¿qué más da hambre? Lo que importa es lo que viene después, si se congela o no se congela. No, ahí dieron batalla de lo que pudieron. Y en el momento en que se aprobó ese artículo así, la relatora, que era una que había presentado una ley totalmente divorciada, porque el proceso fue una comisión, creo, y era una ley como la española que permitía casi todo. Pero empezaron a base de enmiendas, una y otra y otra. Cuando aprobaron ese artículo 1 y luego el 4, la relatora dijo, yo ya no me reconozco en esa ley y renuncio. Porque efectivamente le dio una vuelta a la tortilla. Y porque veía que era gravísima esa afirmación de principio en un artículo. Es una afirmación de principio, es gravísima. O sea, gravísima, buenísima. Entonces es una ley que es, no digo que es buena porque permite cosas que moralmente no están bien, pero es una ley que es de lo mejor que se podía lograr realmente. Uno de los fallos gordos que tiene es que permite la reproducción asistida también a parejas de hecho, que requiere un tiempo de estabilidad y metieron un gol, pero algunos dicen, ¿cómo es posible que impida el diagnóstico prenatal, que impida la congelación de embriones, que impida esto, y luego permita que las parejas no casadas, las parejas de hecho, digo, pero no te das cuenta de quiénes son los que votaron? Todos o tienen pareja de hecho, o la han tenido, o la van a tener, o la tiene alguno de sus hijos. O alguno de sus amigos más cercanos. La situación es esa. Entonces no se atreven a decir eso, ¿no? Okay. Pero eso no es bueno. Y hubo una batalla impresionante, buenísima, durante meses, porque después de que se aprobó la ley, el Partido Radical y todos los partidos de izquierda convocaron un referéndum, 4 referéndums, contra 4 artículos, los 4 principales. En Italia el referéndum, estoy alargando, pero bueno, en Italia el referéndum es abrogativo solamente, no es como en Suiza donde hace un referéndum para si pone una estatua del alcalde o no.
Aquí solo se puede abrogar, quitar cosas de leyes o leyes. Entonces, por eso mismo se estableció ya desde el 48, 49, que para que un referéndum sea válido tiene que llegar al quórum del 50%. 50% de los que pueden votar tienen que votar, si no, no vale, ni sí ni no. ¿Por qué? Porque si no, nosotros cuatro nos ponemos de acuerdo, votamos solo los cuatro y ganó el 100%. El resto de la población está por ahí en el mar, en la playa y tal, y quitamos la ley que permite a la policía llevar pistolas, por ejemplo, como pasa en una ocasión. Entonces, el referéndum es solo abrogativo, se requiere el 50%. Entonces, el cardenal Ruini, vicario de Roma, hablando a la Conferencia Episcopal, lanzó una campaña de abstención. Diciendo, y los enemigos se pusieron a repelar, pero les dolió, porque se hizo un análisis, hubo una reunión muy interesante con los... Él convocó a los dirigentes de los principales movimientos italianos, los Provida, los Comunión de Liberación, Foccolarini, los Chicos, el Reino Christi, todos los principales señores, aquí hay que moverse. En abril, esto fue en noviembre, en abril va a haber el referéndum, tenemos que hacer algo para defender esta ley, que no es la que quisiéramos, pero es lo mejor que se puede detener. Entonces hubo una movilización, todos juntos, se creó una cosa que se llama Comité Scienza e Vita, Ciencia y Vida, con científicos ahí dando la cara, en fin, una cosa, y todas las parroquias, todos los grupos, todas las escuelas moviendo, los medios de comunicación masivamente del otro lado. Pero ahí en las parroquias, en los colegios, en todos, dando boletines, hubo una movilización a favor de la abstención. ¿Por qué a favor de la abstención? Porque hay una abstención fisiológica, hay un 20-30% que nunca va a votar en esas cosas. Coges el 20%, le pones otro tanto y llegas al 50%. Claro, esto lo vieron nosotros, se pusieron que hechos unas fieras, hasta que alguien le dijo, oye, Galema, hace 2 años tú propusiste la abstención en el referéndum tal, y ahora eso sí era democrático, y esto no es democrático, ¿dónde está la cosa? Total, tuvo una campaña fuertísima y ganó la abstención. Realmente votó menos del 25%, o sea, un 75% no votó, ponle el 20% que no va a votar nunca, los demás no quisieron votar. Entonces todo el debate estuvo en torno a eso. Yo me acuerdo que me invitó un obispo, lo contaba ayer alguien, a dar, primero invitó a dar las conferencias a sus sacerdotes sobre estos temas. Y pues parece que quedó contento, en fin, le parecía más o menos ortodoxo. Luego me invita, cuando estaba lo más caliente de este debate para el referéndum, a un teatro de su ciudad para dar una conferencia a la población. Entonces me presentó esto, en estado blanco. Se salió, y yo pensé que se había ido. Es que había aquí una caja con el proyector, etc. Resulta que estaba aquí en la primera fila, yo no lo veía. Entonces yo me permití hacer un chiste, digo, ustedes saben que el gran problema, empezar la conferencia, el gran debate es abstención sí, abstención no. Y yo les puedo decir sinceramente que yo no me voy a abstener. Porque en ese momento decir no abstenerse era ir contra la directiva de la conferencia episcopal, era hacer el juego de los contrarios. Tal. Y además les tengo que decir que no voy a votar no. Pero tampoco voy a votar sí. Entonces yo pregunto, a este tío, ¿qué le pasa? Es que yo soy español, no tengo derecho a voto. No puedo votar. Y entonces se oye al obispo que sale, se pone y dice, ¡ay, me estaba dando un infarto! Y luego me contó, él dice, ¿qué es que yo le vi? Y dice, si estábamos bien el otro día con los rosas, ¿qué pasa? Y estaba diciendo, ¿qué hago? Subo, le quito el micrófono, lo dejo y luego aclaro, ¿qué hago? ¡Ay! Me estaba prendiendo un colpo, dice. Pero con eso yo le subrayé una cosa que le dije, fíjese, no es nada más una broma, es subrayar el hecho de que, en este caso, no votar es optar. Yo no voy a votar porque no puedo. No me voy a abstener porque no puedo abstener. Ustedes pueden abstenerse. Y eso es decir sí a la vida, etc. ¿Okay? Y ahí se demostró que cuando se movilizan las fuerzas activas, organizadas, de modo inteligente, con ganas, se logran resultados muy importantes. Como se logró, perdón que me alargue tanto, se logró, porque esto es importante, que nosotros no solo salgamos con una misión, sino también con un deseo de trabajar, cada uno donde pueda, etc. Pero el Reino Cristo es una potencia enorme en este campo y debe hacer mucho más de lo que está haciendo. Yo estoy convencido. Nuestro padre sí lo veía. Por eso creamos una facultad de bioética, etc. Otra también en la NAU. Por eso el Reino Cristo tiene que trabajar en este campo. Entonces, cuando trabajamos unidos se puede. En Michigan había, no sé si se acuerdan, un doctor Jack Kevorkian, que le llaman doctor muerto. Bueno, este hizo morir a más de 100 personas, etcétera, suicidas, una cosa aberrante. Y nunca lograban meterlo en la cárcel.
3 procesos salieron bien, etc. Finalmente lo metieron en la cárcel. Bueno, en ese estado se pensaba, bueno, el tercer proceso, el cuarto ya cuando lo condenaron, ahora acaban de salir, de sacar por salud, etc. Pero cuando el tercero fueron los del juzgado, que es gente civil, a pedirle autógrafos. Porque él demostraba que lo que hacía era ayudaba a no sufrir, maravilloso. Bueno, se pensaba que en ese estado estaba todo el horno listo para el bollo de una ley a favor de la eutanasia. Pues es decir, o sea, en Michigan apenas habían intentado en Oregón, habían intentado en California, habían intentado en el estado de New York, etc. Michigan. Y se lanzaron al referéndum. Votó, bueno, en todos estos casos de votaciones anteriores habían perdido siempre 51 no, 49 sí. Curioso, siempre sí. California, Oregon, etc. Luego lo aprobaron en Oregon más tarde. Pero siempre por un pequeño margen. Aquí ganamos. Perdieron por un 73% no. 73%. Se llevaron un golpe impresionante, están todavía levantándose. ¿Por qué? Porque dijeron los católicos, los evangélicos, nosotros, los pro-life, que fueran, aunque no fueran cristianos, a trabajar. Hicieron unos spots televisivos, unos anuncios televisivos como hacían los otros, buenísimos, yo los vi, realmente eficaces. Hicieron toda una campaña y la gente entendió de qué se trataba. Y aquí se trata, al fin y al cabo, de matar al que sufre. Y eso no está bien. ¿Y a eso a qué puede llevar? La gente tomó conciencia del 73%. Entonces se puede, pero hay que trabajar, hay que unir fuerzas y hay que descansar. Vámonos. Ahora he sido absolutamente fiel, ¿eh?